Hola a todos. Esta es una presentación que hice en enero en la Casa de la Cultura de Sonsonate y ahí expuse mi libro. Voy a tratar de hacerla lo más corto posible ah, y espero que este sea un buen suplemento que estoy seguro que lo es para ah, entender más a lo largo el tipo de literatura que yo escribo, ya que como lo he repetido antes, no es una literatura típica, un lenguaje típico al que estamos acostumbrados. Ah, y esto se ha hecho a años de estudio y yo lo he tratado de resumir en corto. Y quizás es una de las presentaciones más primordiales del libro para entender un poco sobre el razonamiento detrás del trabajo literario. Ah, Empezamos con unas preguntas que hay que tener en mente a lo largo de la presentación, que vamos a llegar al punto. Y son tres preguntas. Una es, ¿cómo se reconoce algo justo? La segunda pregunta es, ¿cómo sabemos cuando alguien es justo? Tercero, ¿qué es ser justo? Son tres preguntas que hay que tenerlo en mente, que vamos a ir desarrollando a lo largo de la literatura, como lo he puesto antes, estos puntos de vista. Estos puntos son los que habla el libro, y no solo el libro, sino que el trabajo literario en el que aún estoy continuando. Y poco a poco vamos a ir encajando diferentes temas en relación a la realidad y tal vez desarrollando tal vez un aprecio más sobre lo que existe en la realidad o lo que tenemos. Primero, ¿qué es lo que me da derecho a tal vez hablar de algunos temas? Ya que usualmente pues, puede haber la pregunta, uh, ¿con qué experiencia hablas sobre un tema? Y mayormente de mi vida la he pasado uh, en educación desde pequeño hasta quizás unos 25, 27 años de educación. Ahí después, y a lo largo de la educación también he ejercido diferentes roles de trabajo y esto es la teoría de donde provienen mis pensamientos teóricos y en la experiencia laboral, la práctica que he tenido, de donde provienen algunas cosas que yo diga y tal vez digan, bueno, no tiene experiencia para hablar de este tema, nunca lo ha hecho, sí lo he hecho y como repito, nunca escribo algo que no haya hecho. Pero usualmente continuamos la presentación y nos preguntamos cómo el pensamiento traslada las metáforas a ideas y en textos. El texto incluye el lenguaje, metáforas, una creatividad consciente y la idea que no todo el tiempo son conscientes, sino que también suceden inconscientemente, como en los sueños. Lo abstracto, de dónde empezamos. El Diccionario Real de la Academia Española nos da una definición y pongo en rojo lo que deberíamos tener en mente cuando leemos la definición. Lo más importante es que alguna cualidad con exclusión del sujeto. Ya sabemos que el libro naturaleza podemos entender. Es bastante ancho y también así como el término abstracto, pero tal vez podemos entenderlo más, con una manera más fácil.
lo abstracto no tanto, y por eso es que es necesario tal vez generar alguna intuición o tener una idea sobre qué se trata. Otras definiciones que encontramos es por esencia o noción. Es lo más importante que hay que tomar, ya que lo demás prácticamente tiene que ver bastante con lo mismo, las cualidades, descripciones de esa cualidad. Y la cualidad, ya sea abstracto, es cualidad de pura esencia o noción. Incluyo también en la presentación algo de los críticos y como he dicho antes en las presentaciones, que quizás ya se completó el diccionario de todas las cosas que me han dicho. Podemos encontrar en el diccionario cada tipo de cosa que me han llamado a lo largo de mi tradición literaria o de lo que yo hago. Pero eso es normal, siempre tenemos personas que no van a estar de acuerdo y hay que entender. A veces la literatura no es para que a alguien le guste. Más que todo mi tipo de literatura. No es para complacer lo que la gente ya tiene, sino que es un reflejo de mi pensamiento hacia la realidad y temas que se interconectan en la realidad y cómo se promueve eso, la realidad, algo bueno, vivir desde los fundamentos. Si quieren leerlo, pueden ponerle pausa al video y leer lo que dice esta persona. Y es común, es natural que haya todo el tiempo, ¿no? Continuamos. No voy a dedicar mucho tiempo a la crítica y a la respuesta de la crítica, ya que pueden detener el video. Y en el futuro vamos a regresar, quizás dentro de un año o 10 meses vamos a ir tocando párrafo 96 a la velocidad que vamos a ir. Y ahí va a haber oportunidad de tocar estos temas, pero esto no es importante por el momento. Abstracto como concepto, ya este ya es más donde tendríamos que tener un poco más de conocimiento sobre el tema y también tiene que ver parte de las críticas. Estamos acostumbrados, o hay una costumbre, de halagar o alabar a lo que no es nuestro, a lo extranjero. Alabamos lo extranjero porque lo que es nuestro es poco. No tenemos, no existe, está enterrado bajo la ceniza o enterrado en una colina superficial. Entonces, cuando viene un trabajo nuevo, se juzga con estándares altos. Es como decirle a un niño, juzgarlo con estándares de un adulto. Sabemos que el niño siempre está expuesto a hacer cosas de niño. ¿Sí? Y trabajo como un trabajo de adulto es entenderlo. Y tal vez poco a poco ir aprendiendo la manera, si estas tendencias que tal vez sean desagradables, irlas cambiando, pero de una manera dócil, no de la manera brusca. Entonces, parte de las críticas que encuentro en la literatura es esto. Cuando algo nativo de nuestra tierra está en desarrollo, que es como comúnmente se quieren ver las cosas ante la gente, quiere ya las cosas, no tenemos ninguna oportunidad de desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es regresarnos a nuestra cueva y desarrollarlo por nosotros mismos si en verdad tenemos ese albedrío de desarrollar algo. Como digo, repito, parte de las críticas vienen de este lugar, de donde se juzgan con estándares altos algo que está en desarrollo. Y
También existe el complejo de la coyuntura forastera, tantas influencias que hay desarrollo, que hemos desarrollado nosotros. Nada, todo lo consumimos del extranjero y eso hace que alguien que haga algo no se le da importancia, no se le apoya. Y es por eso, porque existe un complejo del extranjero, algo que es más que nosotros. Nosotros no tenemos hasta en la población, somos 7 millones, si es que lo llegamos. Y eso está bien sembrado en la mente de las generaciones antiguas. Y nuestro trabajo es de comprender esto y tratar de ir mejorando ese pensamiento, ir tratando de comprender los trabajos literarios y qué tipo de tradición nos queremos ser conocidos en El Salvador. O personalmente, aunque esto sea demasiado de exigirle a una sociedad, pero los que nos dedicamos a la literatura, es de empezar a quebrar esos moldes que mantienen a la persona amarrada. Y es cuestión de nosotros, de cierta manera, de los escritores. Pero regresando a este tema de concepto, solo quería mencionar eso, ¿entiendes? Porque se va a ver un poco diferente lo común, cada donde estamos empezando a empujar esa barrera y a tratar de salirnos de la típica reja del entendimiento. Abstracto como concepto. Ya ponemos las dos definiciones juntas y es alguna cualidad con exclusión del sujeto, pura esencia o noción. Entonces, abstracto como concepto tiene que ver con una cualidad que es pura esencia o noción. Entonces, ¿qué es? De mi punto de vista, podemos tener, hay artistas que para ellos abstracto es las imágenes que ellos recreen, la música, pueden haber diferentes términos, pero de la tradición que yo mantengo y tratamos de buscar es esto, es justicia, la búsqueda por la justicia. Entonces hay otras tres preguntas a las que hicimos al comienzo, que cómo es algo justo, quién es justo y qué es ser justo. Esas fueron las tres preguntas que hicimos al comienzo. Entonces aquí empezamos a elaborar un poco más el cuerpo que sigue el libro y por el comienzo está bastante corto porque hay más trabajo atrás y esto solo trata de clarificar por qué la literatura es de tal manera, por qué es permitido esto. Y parte tiene que ver con esto, porque trato de excluirme de la búsqueda por una resolución a la realidad que existe dentro del país. Entonces, podemos decir que la mayoría de la literatura es como la persona se siente sobre algo en la literatura común que tenemos y a la que se le da más prioridad aparte de este tipo de literatura que yo introduzco. Pero entre el sentimiento y algo comúnmente se percibe algo en la manera natural. No actuamos diferente a un recién nacido por la falta de raciocinio en la misma literatura. Porque está más esto de actuar de esa manera, de la literatura común que nos hace pensar, está en proceso de llegar a ese raciocinio, un recién nacido
está en proceso de razonizar. ¿Sabes? Por ejemplo, no va a actuar cuando tenía 2 años, no va a actuar igual cuando tiene 3 años, no va a actuar cuando tiene 5 años, no va a actuar cuando tiene 8 años. Va a ir cambiando poco a poco y eso va a ir uh, definiendo la madurez del individuo. Y volviendo al tema, un recién nacido solamente se comunica llorando o riéndose. Y esto como consecuencia de manera de la comunicación, es algo natural de comunicarnos de tal manera. Y aún más, podemos, por albedrío de elaboración, podemos decir también que el sentimiento nos hace no muy diferente a un animal. Actuar de esa manera sentimental no nos hace muy diferente, nos pone en común. Entre más las acciones nos hagan sentir, nos haga apelar al sentimiento, a costillas de reducir ese raciocinio, más acorde va a estar la actitud con la del animal, o es la actitud que prestamos del animal, mejor dicho. En corto también, como concepto, pertenecer al ejercicio de la mentalidad racional. El tema judicial se interpone por el mismo hecho de estar ligado a la persona. El ser libre es libre de expresión como noción entre el objeto y el sujeto. ¿Cómo es esto aplicado en el libro? Bueno, primero, el lenguaje es muy importante, por eso es que le doy un poco de énfasis a este tema, y lo central de la presentación es los elementos interconectados en el lenguaje y cómo distinguimos entre una persona cuando es imparcial y cuando una persona es parcial. Por ejemplo, pongamos de ejemplo un sueño. Y este sueño le generó la idea a una persona de hacer algo y le causó a una persona llevarlo a la corte. Entonces aquí en este caso la imaginación fue la causa. Es una causa singular esta imaginación. No fueron varias imaginaciones, sino que fue un sueño producto de imaginación. Aunque a veces podemos decir sueño entre un sueño, pero aquí no vamos a entrar en eso. Y eso fue la manera de expresión. ¿Cómo se está seguro de que en el acto no fue al azar cuando lo llevan a la corte? Y se sabe que existen diferentes en diferentes